Bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK para charlar hoy con Joana Faliero, que es doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático. Joana, ¿cómo va? Gracias por venir. Un gusto estar con vos aquí. ¿Cuánta informática debe saber un abogado? Creo que hoy en día bastante. O sea, la informática es una disciplina que ha venido a atravesar transversalmente prácticamente todas las áreas de nuestra disciplina, ¿no? Y desde el momento que nosotros tal vez tengamos que, sin dedicarnos, ¿no?, al derecho informático, incorporar a un proceso judicial prueba de carácter informático, ya tenemos que empezar a comprender la dimensión de esta temática y cómo aportar la prueba y comprender y meternos un poco, ¿no?, en el medio digital para obviamente aportar bien estos elementos al proceso y para obviamente propender a la validez de los mismos, ¿no? ¿Y los jueces y fiscales y los tribunales y las cortes, cuánta informática tienen? Hoy día esto es obviamente parte de la lucha diaria de todos los que litigamos y que trabajamos, ¿no?, judicialmente, ya sea en cualquiera de los roles, ¿no?, que tenemos como operadores jurídicos, en nuestro rol de abogados, litigantes o como partes, ¿no? Y lo mismo, como vos mencionás, el mismo Poder Judicial, la capacitación y la adecuación de los procesos al fenómeno tecnológico es una necesidad todavía vigente. Todavía podemos afirmar que no se ha realizado una adecuación genuina y verdadera como se debería hacer. Hoy día la infraestructura todavía, si bien se ha incorporado cosas como el expediente electrónico, con las notificaciones. Exacto, con algún grado de integración y una uniformidad bastante dispareja a lo largo y ancho del territorio nacional. O sea, tenemos provincias que han digitalizado absolutamente todo el proceso y otras que todavía dependen del soporte papel. Y a su vez, obviamente, la reticencia natural humana de ayornarse e incorporar estas temáticas tal como se debe y comprender el fenómeno tecnológico y la importancia que tiene el mismo desde la perspectiva de la neutralidad tecnológica, del hecho de que hoy en día el medio digital es equivalente al soporte tradicional y soporte papel y que obviamente tenemos que propender a la incorporación paulatina de estas tecnologías del mismo modo que ya lo hemos hecho de manera irreversible en nuestras vidas, ¿no? Claro. Y además está, obviamente, la cuestión que estamos comentando de las tecnologías o los instrumentos tecnológicos que ayudan a hacer más eficiente, más rápido el proceso, pero después están todas las cuestiones de los nuevos derechos, por llamarlo de alguna manera, o los derechos de siempre con una variante digital, y ahí podemos empezar a recorrer algunos, por ejemplo, la cuestión del anonimato. Sí, correcto. A ver, la era digital predispone nuevos derechos y nuevas obligaciones que debemos estudiar y examinar, específicamente en cuanto a las tensiones de derechos que se generan, y esto trayendo un tema a colación, en la arena de los derechos humanos. Justo vos mencionaste el tema del derecho al anonimato, que es la revolución del derecho a la privacidad en una era donde ya el concepto de privacidad se encuentra ampliamente desdibujado. Tanto por los conceptos que nosotros tenemos de privacidad, por las prácticas sociales que nosotros tenemos y por la sociedad misma. Por las técnicas de tratamiento que se aplican y aparte por las posturas de los estados que hoy en día nos encontramos inmersos en sociedades de control y de vigilancia permanente. Y entonces tenemos que volver a redefinir estos parámetros que antes eran protectorios, antes servían para garantizar nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad, a la autodeterminación informativa, y son herramientas que antes servían y que hoy en día, bueno, se demuestran hiposuficientes para la realidad que nos enfrenta la era digital, ¿no? ¿Cómo uno exige el derecho al anonimato cuando todo el tiempo está generando información de carácter público, información privada, ¿no?, de su familia, de sus hijos, de dónde está? ¿Cómo es ese balance, digamos? El derecho al anonimato tiene que ser garantido como un genuino derecho humano fundamental en lo que es la era de la posprivacidad, específicamente atendiendo a que ¿cómo lo ponemos en práctica? Que es la gran pregunta, porque uno dice, bueno, estamos en una sociedad que imperativamente recopila de manera sistematizada datos. ¿Y cómo hacemos para oponernos a esta realidad que nos ha avasallado? Bueno, un camino muy fácil es, en primer lugar, lograr las defensas normativas que se requieren para garantizar estos derechos. Del mismo modo que en nuestras cartas fundamentales en un momento se había introducido el derecho a la intimidad, hoy en día se debe pronunciar de manera expresa el derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos y el derecho al anonimato. Y obviamente, en consonancia con esta protección legal, porque obviamente el régimen protectorio tiene que venir también desde la norma,
también tenemos que habituarnos nosotros a defender activamente nuestro derecho a la privacidad en estos entornos postprivados. Y esto implicaría exigir el reconocimiento de este derecho al anonimato activamente, ya sea a través de la vía de los reclamos administrativos o obviamente de carácter judicial, y del mismo modo capacitarnos y educarnos en la vigencia de estos derechos, porque en el ámbito de la protección de datos personales rige un principio natural que es propio de los derechos humanos, que es la no reversibilidad de los derechos. Y esa no regresión implica que nosotros tampoco podemos ni debemos ceder en el ámbito de la privacidad. Y el derecho al anonimato, justamente la exigencia que nosotros podríamos hacer en múltiples planos, responde a esta no regresividad. Entiendo que en la ley argentina de protección de derechos personales, o en nuestra normativa en general, cuando se toman datos de las personas tienen que dar su consentimiento y es para un uso determinado. Contrariamente, por el ámbito de lo comercial, se habla todo el tiempo de compra y venta de datos o de uso de esos datos con fines de marketing o de campañas electorales o de lo que fuese. ¿Cómo conviven esas dos cosas? Esas dos cosas conviven desde la visión de las prácticas abusivas generalizadas y estandarizadas que tenemos en la industria de procesamiento de datos, que son las que vos bien apuntás y señalás. Y por el otro punto de vista, la preservación de este principio que es insoslayable y que es un principio absolutamente perenne en la materia de protección de datos personales, que es el que vos mencionabas, el consentimiento expreso, afirmativo, del titular del dato para el tratamiento de sus datos. Y lamentablemente las amenazas, como vos señalás, no solamente provienen del sector privado a través de sus prácticas, sino tal vez también pueden llegar a provenir del sector público por medio de regulaciones que no atiendan a la sacralidad de lo que es el consentimiento expreso. Solamente a modo ilustrativo, la Unión Europea hace poquito, recientemente, 25 de mayo del año pasado, entró en vigor un nuevo régimen de datos. Este nuevo régimen, atendiendo, ¿no?, obviamente a estos abusos históricos que se cometían en el área de tratamiento, vuelve a reafirmar el tema del consentimiento expreso inequívoco del titular del dato. Y lamentablemente todas las legislaciones del planeta reaccionan a esta nueva regulación, que al ser regional tiene muchísimo porte, y al reaccionar a esta regulación intentan ser modificadas. Nuestra ley se encuentra actualmente en ese proceso. Y decía lamentablemente porque justamente respecto a la expresión del consentimiento se admite en el proyecto de reforma la expresión tácita del consentimiento. Y si nos ponemos a pensar desde la evolución del concepto del consentimiento, una de las cosas que más se ha superado en todas las disciplinas por el tipo de abusividad que engendra es el consentimiento tácito, que es que el fuerte presuma la voluntad del débil por el contexto, que el médico decida por el paciente y en este caso que aquel que es responsable de tratamiento decida por el titular del dato. La plataforma, digamos, o el Estado. Exacto. En el ámbito de los derechos humanos nos centramos en el tema de la privacidad, pero ¿qué otros impactos hay a partir de la era digital? Bien, hay muchísimos impactos en lo que respecta la honra, la imagen, la dignidad, el proyecto de vida. Pensemos también en los impactos que se pueden generar de manera cruzada con el derecho a la libertad de expresión, a la no censura previa, al respeto obviamente por la opinión pública. Luego también podemos tener tensiones desde el punto de vista del ejercicio económico de los derechos, porque las tecnologías implican la inclusión de todos estos actores que son los internautas al circuito de la economía digital. La Internet es una gran máquina generadora de ganancias. Entonces, podemos tener afectaciones múltiples de todos los planos de la vida, porque claramente la vida tangible se gesta en el ámbito digital de una manera absolutamente pareja, ¿no? El surgimiento de una tecnología como blockchain va a obligar a cambiar los programas analíticos de las materias de contratos y los tratados y los manuales, ¿o no tanto? Sí, creo que sí. De hecho, soy prueba viviente de ello. Enseño posgrados en la materia, justamente viendo la redacción y la relación de la contratación electrónica con lo que es el surgimiento de una tecnología blockchain.
Y blockchain no es solamente una tecnología que se relaciona con contratación, sino también con bases de datos y protección de datos personales. Y como vos decís, va a venir a revolucionar el ámbito de la contratación a través de los smart contracts o contratos inteligentes. Recordemos un poco la tecnología blockchain, qué características tiene. Sí, es una tecnología, es una base, para simplificarlo bien al llano, es una base de datos distribuida que utiliza una tecnología de bloques, en la cual se escriben las transacciones de manera irreversible y con criptografía, o sea, técnicas de seguridad avanzada informáticas embebidas en su diseño. Y a su vez la blockchain, uno de los avances más grandes que tiene es que prescinde de la intermediación. Y la intermediación, como bien sabemos, es un gran generador de costos y gastos innecesarios que encarecen cualquier tipo de proceso. Entonces, al prescindir de esa intermediación y basar la veracidad del sistema en el consenso de quienes participan en el sistema, tiene otro mecanismo absoluto de validación que es tal vez más robusto y es mucho más económico, ¿no? Y tiene más eficiencia. Entonces, la aplicabilidad que tiene la tecnología blockchain al área de contratación sirve para lo que nosotros llamamos los smart contracts, contratos inteligentes, que son contratos que ejecutan sus cláusulas de manera automatizada, de manera inteligente, automática. Y esto obviamente permite prescindir de aquel que va a ejecutar el contrato y a su vez la ejecución automática de las cláusulas implica hasta ahorrar el costo judicial de reclamar o constituir en mora o solicitar obviamente el depósito de algo, porque como ya los datos se van a contener en esa blockchain, se van a poder ejecutar las cláusulas en sí mismas. Obviamente esto es muy complejo e implica reestudiar el tema del consentimiento en estos ámbitos, porque son contratos en lenguaje de máquina, que traducidos simbolizan o significan la operatividad de cláusulas en lenguaje natural, pero que en realidad son con lenguaje de máquina. Entonces, ¿cómo desdibujamos ese consentimiento? ¿Cuál es el consentimiento posible en estos contextos? Y es algo obviamente que nos está ocupando, ¿no? A todos los operadores del derecho que nos dedicamos a esta área, el seguir profundizando en estos temas para obviamente buscarle una vuelta a su validez. Joana, te escuchaba, hablaba de contratos inteligentes, vos hablabas de eso, hablabas de blockchain y demás, y se me ocurrió que si muchos ámbitos de la vida, vemos en muchos ámbitos de la vida que se están automatizando funciones, ¿qué tan lejos estamos de que se automatice también buena parte de la función judicial? Pero me lo respondés después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando con Joana Faliero, que es doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático. Joana, ¿qué tan cerca o lejos estamos de la automatización de alguna parte del servicio de justicia? De alguna parte estamos muy cerca y de la totalidad del proceso seguimos y estaremos muy lejos. Esto por el balance, ¿no?, que requiere el tema de justicia. Pensemos que se evalúan y se evacúan en el mismo cosas que exceden tal vez el marco, ¿no?, de cálculos paramétricos muy exactos o precisos, con lo cual la tecnología es una herramienta al auxilio de la justicia, pero no puede reemplazar la decisión final del juzgador. Y es ahí cuando también entra en juego una de las prohibiciones fundamentales de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que es que la toma de decisiones justamente de carácter judicial no se base de manera absoluta en procesamiento automatizado de datos. De allí que podemos auxiliarnos parcialmente de estas tecnologías que nos permita obviamente aprovechar las eficiencias del tratamiento automatizado de datos, utilizar
cualquier tecnología de automatización, podemos utilizar también cosas que permitan incrementar la eficiencia en justicia, como el trabajo de los datos que uno dispone debidamente anonimizados para lograr diseñar mejores políticas en relación a la justicia, pero claramente la toma final de la decisión debe pasar por vista humana, que creo que todavía es una barrera necesaria para la garantía de los derechos humanos y el debido proceso. Sí, imagino, debería ayudar mucho, primero la incorporación masiva y definitiva de tecnología, pero luego algún grado de automatización, a tener una justicia más rápida, ¿no? Claramente. Claramente, si nosotros incorporamos y hacemos todas las adecuaciones que se necesitan, tanto no solamente en capacitación del personal para utilizar de manera adecuada estos sistemas, sino también en los cambios que se requieren de infraestructura, tanto de hardware como de software, esto permitiría una eficiencia muchísimo mayor al servicio de justicia y asimismo también un ahorro incremental de costos a largo plazo, porque pensemos que la justicia papelizada es algo del pasado y a su vez esto es insustentable desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del papel y de la operatividad, porque también los recursos humanos temporales y económicos que se requieren para impulsar un proceso de manera personal, acercándonos al juzgado, teniendo que obviamente gastar combustible, todos los recursos anexos, ¿no? La electricidad y demás, a que se mueva el proceso, cosas que tranquilamente hoy día se pueden hacer a distancia y de manera electrónica. Y pensemos que si nosotros también generalizamos otros avances, como ser firma digital para cada una de las partes, podríamos automatizar una grandísima parte y sin arriesgarme, no sé, más de 80%, 90% del proceso, en actos que se podrían realizar a distancia y con un confort y una celeridad muchísimo mayor que es la que merece un servicio eficiente de justicia. ¿Se puede hablar ya de derecho constitucional digital o derecho constitucional informático? ¿Hay algún país que haya dado un paso hacia incorporar estos en sus constituciones? Sí, yo insisto que la era digital exige que nosotros redefinamos y propendamos a una protección de derechos humanos también en el ámbito digital. Y desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica, motivo por el cual tal vez los textos constitucionales, que son los textos más pétreos, más difíciles de reformar y más duros, se tienen que observar desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica. Y de allí, obviamente, la plena aplicabilidad de derechos también en el ámbito digital sin requerir o sin necesitar esa reforma al texto constitucional. Por eso es muy difícil y no lo hemos visto en ninguno de los países que directamente se genere, ¿no? Tal vez una nueva Carta Magna basada en la era digital, pero sí una reinterpretación de sus términos y tal vez la modificación de artículos en específico que obviamente incorporan estos derechos de tercera, cuarta generación, hasta podríamos llegar a hablar de quinta a futuro. Entonces, sí, claramente, estamos hablando de un reestudio de estas temáticas y de desde la óptica de que los derechos humanos también están vigentes en la era digital y que no necesitamos leyes ad hoc, que es claramente una de las patologías, yo diría, endémicas del derecho informático. Surge una problemática y hacemos la ley específica para esa problemática. Y eso, como consecuencia negativa para nuestro sistema, genera una inflación normativa que ni los propios letrados logramos manejar. Y justamente creo que eso es algo que tenemos que abordar como operadores y intentar minimizarlo y hacer un derecho basado en principios, no en normas objetivas. ¿Cómo conviven en un mundo global, o bastante global, podríamos decir, y sigue siendo un mundo grande, la territorialidad del derecho, las normas nacionales, con fenómenos como Bitcoin, que rompen esas territorialidades, incluso rompen con la autoridad del Estado para aplicar esas normas? Sí. Internet ha venido a romper fronteras. Ya el ámbito virtual no marca las jurisdicciones del mismo modo que la territorialidad tradicional. Y de allí gran parte, ¿no?, de la confusión de haber pensado en algún momento Internet como un área anómica de la sociedad. Lo cierto es que no es un área anómica, tiene muchísimas regulaciones y tiene muchísimas regulaciones jurisdiccionales que se solapan en esta aldea digital. Y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo compatibilizar esto que vos señalás. O sea, el gran problema debe decir cómo abordamos estas temáticas que trascienden fronteras y que nos exigen otra óptica. Y esa óptica es la de la colaboración internacional y la cooperación entre naciones para la persecución de
aquellos temas que competan a más de una jurisdicción. Justo cuando vos mencionabas el Bitcoin, uno naturalmente le surge el pensamiento de aquellos ilícitos que se cometen con criptomonedas, ¿no? Y justamente la perspectiva de las áreas de ciberseguridad en decir no podemos perseguir esos ilícitos porque han trascendido la frontera nacional y no podemos perseguirlo porque... Y eso se debe a que no hay naciones cooperantes en estas temáticas, porque justamente es una necesidad que compartimos todos en común, todos los países podemos ser víctimas de ilícitos que trascienden fronteras y que Internet naturalmente, si ocurre un ilícito allí, ya al menos por el hecho de utilizar Internet ya cruzó la frontera. Entonces tenemos que tener sistemas que obviamente propendan a la colaboración y a la cooperación y a mecanismos rápidos y céleres de cooperación internacional para que se llegue a la información que se requiere en un tiempo prudencial, porque justamente en el ámbito digital la prueba es muy endeble y desaparece en un santiamén. Entonces tenemos que tener una cooperación eficiente y actuar en caliente justamente cuando se descubren estas temáticas por la facilidad que se tiene, ¿no? de perpetrar la impunidad. ¿Y cuáles son esos foros? ¿Existen esos foros de cooperación? Las temáticas son muy diversas, imagino. Además, obviamente, las cuestiones de narcotráfico o cuestiones de seguridad, antiterrorismo, Sí. pero también otras cuestiones como pornografía infantil, que son gravísimas, que trascienden las fronteras y demás. ¿Cuáles son los...? ¿Hay un solo ámbito? ¿Hay varios ámbitos? ¿Cuál es el nivel de coordinación? En materia de derecho penal, prácticamente todos los ilícitos del Código Penal se pueden realizar por vía digital. Sin perjuicio que hay figuras clásicas y típicas que son específicas del ámbito informático, tal como la que mencionaras de grooming. Para abordar estas temáticas existen tratados internacionales en los cuales se propende a la cooperación para la lucha contra la ciberdelincuencia. Uno de estos tratados nosotros lo hemos adherido, que es el Convenio de Budapest. Y también, además, no solamente la adherencia a estos tratados de cooperación, tiene que ser, asimismo, apoyado por una capacitación en el área judicial. Puesto que cuando enfrentamos estos fenómenos no tenemos que decir, bueno, no lo podemos perseguir porque la complejidad nos impide ir más allá. Entonces, justamente es cuando más se tiene que capacitar uno y más se tiene que preparar para tener las capacidades de perseguir estos ilícitos. Y esto, como siempre, también es un tema de recursos, porque hacer investigación forense, informática, sin las herramientas idóneas para realizarla es algo absolutamente costoso. Entonces requiere compromisos de todas partes y asimismo un interés muy, muy pujante por parte del Estado en que estas cuestiones se resuelvan y alcancen una justiciabilidad como todos los demás casos, ¿no? ¿Existe esa tierra de nadie que algunos plantean como Deep Web, ese espacio de Internet donde pasa de todo, nadie controla nada? Sí, vamos por partes. ¿O existe con esa idea? Existe todo un gran segmento de Internet que tal vez hasta es el segmento mayoritario en el que más información se encuentra depositada y que tradicionalmente no se encuentra indexado, o sea, no se trae por el índice de las herramientas que nosotros utilizamos para explorar Internet. Esto quiere decir, nosotros utilizamos Internet a través, naturalmente, de los buscadores tradicionales, no voy a decir marcas comerciales, pero son los buscadores tradicionales que nosotros utilizamos en nuestros exploradores. Toda esa Internet que no se trae por esa indexación es lo que nosotros conocemos por Internet profunda, Deep Web, y si queremos agregarle otros condimentos, Dark Web, ¿no? Y es aquella Internet que no se encuentra indexada conforme a los protocolos que se necesita un software específico para acceder y consultar la misma, y en el cual, como en todos los ámbitos de la vida, ocurre todo lo que puede ocurrir en la vida. Y de allí todo el matiz de opciones, desde cosas muy loables y positivas, como ser el intercambio, no sé, de documentos académicos de altísima confidencialidad, comunicaciones interestatales o entre los estados que requieran canales o vías seguras, y lo peor de la humanidad también, como vos mencionabas, desde, no sé, lavado de activos, financiación de terrorismo, tráfico, pornografía mal llamada, mejor dicho, pornografía infantil, que son imágenes, o tráfico de imágenes de abuso sexual infantil. Podemos encontrar absolutamente todo. Y sí, es un área de actividad que justamente está bastante monitoreada por estas características que vos señalás, por la notoriedad de las actividades ilícitas que también se desarrollan en la misma. Pero
cabe destacar, no es lo único que se realiza en ellas, y es por eso que no, tal vez culturizarnos para no demonizar esas áreas de Internet, ¿no? que tal vez simplemente por una estigmatización han quedado relegadas, ¿no? Joana, ¿hay algún ámbito, vos subrayaste varias veces ya que no, que toda la vida tiende a ser atravesada por lo digital, más en mayor o menor medida? ¿Hay algún ámbito que no? Por ejemplo, te pongo un caso concreto que es el de los procesos electorales, donde ha habido en Argentina mucha discusión acerca de no introducir tecnología por los riesgos que la tecnología tiene en, por ejemplo, alterar la voluntad de los electores. ¿Debería ahí avanzarse o no? Mira, la tecnología es algo que ha atravesado, como les decía, todos los procesos de la vida. Ahora, hay ciertas áreas en las cuales el resguardo de ciertos derechos supremos, como ser el ejemplo del derecho al secreto, ¿no? de nuestras votaciones, implica poner en jaque, obviamente, valores democráticos fundamentales que pueden llegar a decidir o dirimir el destino de una nación. Justamente la tecnología tiene un problema de la opacidad en cuanto a los términos de información, y esto tal vez uno lo pueda hasta relacionar con lo de blockchain que hablábamos antes, y por eso les decía cómo redibujar el consentimiento, porque estamos hablando de lenguaje de máquina. Lo mismo ocurre en los sistemas de votación electrónicos. ¿Por qué? Porque la seguridad es algo absolutamente endeble. En materia informática no se puede hablar jamás de un sistema 100% seguro. Y esto implica que desde el vamos el código no va a ser posible de ser auditado por ninguno de nosotros a simple vista. Solamente alguien que tiene en su métier, en su expertise, profesionalidad, la capacidad de leer ese código, va a comprender lo que dice. Pero va a ser letra muerta para todos los demás, es una caja negra que nosotros simplemente sabemos qué hace por lo que nos dicen que hace. Y ya allí tenemos un problema. Luego son las vulnerabilidades que efectivamente se han comprobado en estos sistemas por expertos a lo largo y ancho del planeta, no solamente expertos locales, motivo por el cual, bueno, se objeta esta tecnología para ese ámbito de la actividad. Esto no quiere decir, como siempre digo, que en un futuro exista algún método superador tecnológico que pueda ser aplicado para la votación. No obstante lo cual, la tecnología que disponemos hoy día sí no nos permite afirmar que sea algo seguro, y es por eso que deberíamos alejarnos de la misma y no aplicarla. Joana, muchas gracias. No, por favor, a vos. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Joana Faliero, que es doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático.